Miguel Seara Hatton, un reconocido hombre de la academia, economista, tiene una doble labor en estos momentos, porque aparte de su conocimiento de economía, sobre lo cual he estado trabajando en el plan de gobierno de Luis Abinader, y es uno de los principales también encargados de los asuntos de economía en el PRM. También está en las labores políticas, pero ya yo quiero sacarlo de esa camisa de 11 varas. Vamos a hablar para que te sientas como pez en el agua, de los asuntos de la economía. El gobierno que venga, sea cual fuere, incluso el propio presidente Medina lo ha dicho, va a tener que lidiar con problemas serios, algunos de los cuales el propio Medina heredó y otros que él o ha incrementado o se generaron en su administración. Por ejemplo, problema de la deuda. Resiste la economía dominicana el ritmo de endeudamiento y el margen que representa esa deuda con el pago de los servicios y todo respecto al presupuesto y respecto al PIB? Mira, el problema de la deuda está más bien vinculado al tema de los intereses como porcentaje de los ingresos tributarios. Ese es el problema. El servicio de la deuda, entonces. Sí, pero específicamente... Más que todos es la parte más pesada. Sí, porque el capital tú te puedes reenganchar. Ah, bueno, puede diferir. Claro, lo que tú tienes que hacer, uno es enfrentar el problema del servicio de la deuda, y dos, cómo cierra la brecha fiscal que tenemos desde el año 2008, un déficit fiscal que está creciendo. Y este año, por ejemplo... Espérate, vamos a ponerle número al pago de los intereses en estos momentos. Si se pagara todos los intereses, todo lo que se gobierno de intereses... En un año, vamos a decir... En un año sería el 30% de los ingresos tributarios. Estamos hablando de cuánto, sería... 25 mil millones de dólares, una cosa así. Bueno, en pesos serían como 200 mil millones de pesos. 200 y tantos mil millones de pesos. Porque estamos casi hablando de 1 billón de presupuesto, ¿verdad? Sí, eso sería, para que tengas una idea, como el 4% del PIB. De PIB. Del PIB. O sea, más o si menos... se paga a todos. Más o menos lo que se le está invirtiendo a educación. Exactamente. Si se le paga al Banco Central y se paga la deuda del gobierno central. Exacto. Ahora, ¿qué hace? Que el gobierno no le transfiere el pago de los intereses que le debe del cuasi fiscal al banco. Y está dedicando aproximadamente como el 23% de los ingresos tributarios al pago de los intereses. De los intereses. Lo que quiere decir que parte de los intereses se están pagando, porque el dinero de los intereses sale de un saldo que se llama el ahorro primario, el saldo primario. Ahí eso debe ser superavitario, te debe generar un superávit, y ahí salen los recursos para cubrir los intereses. Ese saldo ha sido negativo o es muy pequeño, entonces no te da para cubrir los intereses, y por lo tanto tú tienes que recurrir a nueva deuda para pagar esos intereses. Y bueno, se ha estado haciendo, pero ¿hasta cuándo vamos a poder resistir eso? Entonces, el problema es lo siguiente: las agencias evaluadoras de crédito no tienen un instrumento para decir en qué momento va a haber un quiebre. Y el quiebre es que no te presten, que los bancos digan, o los compradores de los bonos, o la banca comercial internacional, que ahora casi no es un instrumento que se utiliza tanto, ahora son los tenedores de bonos y los organismos de cooperación, te digan, mira, tú no tienes plata para pagarme, sobre todo con los bonistas, porque hay que pagar a los intereses. Desafortunadamente estamos en un mundo en donde tú pagas y tomas otra vez. No, donde tú o pagas o te apeas del mundo. Sí, no, y te aísla y te declaran en default y te ponen en una lista negra. Exactamente. Y eso dispara todo. No afectaría el turismo. Dispara todas las alarmas. Exactamente. Pero cuando esas cosas se dicen, desde el gobierno, los funcionarios dicen que no, que estamos todavía muy lejos de eso. No, porque fíjate. Hacen comparaciones con otros países. No, por ejemplo, cualquier país que uno haga comparación, ellos dicen, no, que Japón tiene el 200%. Pero oye, me estamos hablando pero vamos a suponer que, porque eso te lo han dicho a mí. Y tú dices, bueno, sí, pero hay una diferencia. Japón
paga el 1 o 2%, a veces teniendo tasa de interés negativa, y nosotros estamos pagando el 9% promedio de interés. Pero además el ahorro que esa gente tiene, o sea, Claro. la Son capacidad. préstamos que ellos tienen en moneda local, nosotros tenemos préstamos en dólares, en fin, o sea, los compromisos. También nos suelen comparar con España, que yo digo que no es el mejor ejemplo porque ha tenido muchos problemas últimamente. Claro, ¿no? ¿Y España cuánto paga de interés España? O sea, España no paga lo que nos pagamos nosotros, que el 20 y pico por ciento 23%, 24% de los ingresos tributarios. Ellos están pagando una tasa de interés mucho menos de 3%. Bien. Bueno, también de los asuntos que se han estado discutiendo hace muchos años, y de hecho, como país nos dimos una ley, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con miras al 2030. Pero ya hay muchas cosas ahí que están atrasadas. Si ustedes llegan al gobierno, tendrán que revisar la ley y ponerla al día. Entonces, conlleva unos pactos, entre ellos el pacto fiscal, para no decir el eléctrico que se quedó atrás y eso. Se quedó atrás por falta de transparencia. Exacto, no, pero bueno, no se firmó. Pero el fiscal parece que cada día es más importante que no se postergue. ¿Qué debía hacerse, qué debía convenirse en ese pacto fiscal? Mira, el gobierno tiene que primero, el gobierno debería hacer el pacto ahora en la transición, cuando vaya a salir. Ahora, el gran problema del pacto es que el Estado no tiene ninguna legitimidad para cobrar impuestos. No tiene la legalidad, pero no la legitimidad. ¿Por qué? Bueno, porque la corrupción y la impunidad ha sido la norma, el despilfarro. ¿Tú piensas que no hay confianza en el actor público? No. Y además, pero no lo acabamos de ver ahora en la campaña, en la pre-campaña. Tú en la televisión era todo el tiempo, uno veía a la gente con fajos de dinero y de pesos, ¿entiendes? Entonces, le vamos a dar dinero a un gobierno que va a coger esa plata para votarla. No, pues no es inadmisible eso. ¿Tú ves? Entonces, ahora, ¿qué ha ocurrido? Que inclusive la corrupción y la impunidad hay que combatirla por razones intrínsecas, o sea, razones éticas. Pero también hoy día es un instrumento de política económica. Porque si tú no resuelves el problema de la corrupción y la impunidad, tú no vas a poder cobrar más impuestos. De hecho, desde el año 2000 hacia acá, ha habido como 10 o 12 ajustes tributarios, medidas tributarias. Y la presión sigue igual, la presión fiscal. Lo que quiere decir que por ahí tú no vas a resolver nada. Pero esos ajustes son parches, como ustedes dicen. Bueno, sí, son parches, exactamente. Pero entonces, lo primero que hay que resolver es el tema del gasto, de la calidad del gasto, el exceso de abuso, de robo, de sobrevaluación, de desviación de recursos, ¿no? ¿De dónde están saliendo los dineros que financian la campaña del gobierno? ¿Cómo es posible que todos los ministros estén, ahora dicen que después de las 5 de la tarde, después de las 4, de las 4 de la tarde, se van a hacer campaña? Qué ridículo, ¿no? Creen que todos somos idiotas en este país, ¿no? Y que no están utilizando los recursos del Estado. Entonces, el elemento ahí sería subjetivo de la falta de confianza, que es falta de legitimidad. ¿Tú piensas que eso hace...? Pero la falta de legitimidad es que el gobierno no tiene legitimidad por la corrupción y la impunidad, ¿me entiendes? O sea, si tú le das un peso más al gobierno, tú no sabes si ese peso entonces adicional no se va a es gastar bien o posible, no. como tú dices, que se pueda hacer en la transición. Bueno, tendría que hacerse el gobierno debiera asumir alguna responsabilidad en esto, ¿no? Este lío que está creando, porque ellos están creando ¿Tú este piensas lío. que el hecho de que se esté en transición ya va a hacer que alguna gente recupere la confianza? No, yo Al lo que pensar creo, que yo lo que cambio. digo que inmediatamente habría que, de ahora, yo creo que mañana, hoy, el gobierno debiera mejorar la calidad del gasto y enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad. Tú sabes que eso en un momento electoral es difícil. Bueno, entonces lo que está creando el gobierno las condiciones es las condiciones para una trayectoria de colisión. Porque si el gobierno no asume una responsabilidad sobre este caos que tienen en las finanzas públicas, lo que vamos a tener una... O sea, ¿cómo es posible que el gobierno presente un presupuesto adicional en donde, por un lado, aumenta el déficit porque se cayeron en 10.000 o 12.000 millones de pesos los ingresos y aumentaron los gastos, ¿no? Y además quiere que le reconozcan una deuda que tiene las EDES de alrededor de 1.000 y pico de millones de dólares.
de manera tal que que el déficit público este año vamos a terminar como en 140.000 millones de pesos. 140.000 millones. El doble de lo que presupuestaron. Es déficit público. El déficit solo público. en 2019. Solo en 2019. Bien, una vez que, si se dan las cosas como ustedes proyectan, ustedes ganan las elecciones y lleguen, ¿tú no piensas que el gobierno que venga tendrá que declarar una especie de tiempo un periodo de austeridad, casi extrema, si así? No, lo que se ha planteado es primero enfrentar el tema de la corrupción y la impunidad. Eso hay que enfrentarlo obligatoriamente para tener legitimidad. Pero independientemente de eso, hay que buscar dinero. El segundo punto es, hay que mejorar la calidad del gasto. Y la calidad del gasto significa dejar de gastar donde no se necesita y gastar donde se necesita. Ustedes tienen identificadas las áreas. Nosotros hemos hecho varios ejercicios en ese sentido. Y las mediciones que hay van desde un 1% del PIB hasta 3.8% que se puede recuperar. Que se puede recuperar. Por ejemplo, las nóminas públicas, ¿ustedes las reducirían? Nosotros no, gastaríamos donde se necesita. Porque para enfrentar el tema del déficit es otra estrategia. Ahora lo primero que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto. Si nosotros recuperamos el 3% del producto, estamos hablando de 140.000 millones de pesos. Tú sabes que muchas veces los gobiernos cuando llegan hacen ese tipo de anuncios y luego como que lo abandonan. El propio presidente Medina, llegando, recuerda que ordenó que se hiciera una especie de inventario de los vehículos de alto cilindraje, que se cotizaran y se subastaran. Yo no sé si se hizo. Lo declaró por un año ese periodo de austeridad, luego lo extendió. No cumplió nada. Yo no sé qué tanto cumplió o no cumplió. No. Lo otro es... que se iba a hacer un reporte, que nunca se hizo el reporte. Lo otro es también que se dice, inclusive el doctor Leonel Fernández cuando vino en 2004, puso incluso a que los días de fin de semana no se vendiera gasolina. Todas esas cosas se hacen. Lo otro es que se habla de ese asunto de las nóminas, por ejemplo, pero aquí hay una realidad social que es difícil. De hecho yo... No, pero fíjate lo que estamos planteando. No es votar gente, sino vamos a sustituir. ¿En qué sentido? ¿Cómo se haría? Mira, aquí hay servicios que se necesitan, como la salud, como la seguridad. Sí. Y tú voy a poner un ejemplo hipotético, tú tienes una botella que está en Chicago, ¿no? Como vicecónsul. Supuestamente en el servicio exterior. En el servicio exterior, y no hace nada. Entonces coge esos 3.000 o 4.000 o 5.000 dólares que tú le estás pagando a ese señor y págalo en mejores salarios para los médicos. O págalo para terminar el servicio de salud. Págalo para las enfermeras. Para las enfermeras. O contrata personas que limpien los canales en cualquier parte del país, o limpiar las presas. O sea, es dejar de gastar donde no se necesita y gastar donde se necesita. Ahora, con eso enfrentamos la calidad del gasto y podemos obtener 2-3% del PIB con esa forma de gasto. Ahora, para bajar el déficit, lo que hay que hacer es que el gasto público crezca a la mitad de lo que crecen los ingresos tributarios. Esa parte, ¿cómo se haría? No, sencillamente, nosotros, te voy a decir número fuerte, así redondo. Sabemos que los ingresos tributarios crecen al 10%. 10% más o menos al año. Ese ha sido el promedio en los últimos años. En los últimos años. Entonces, el gasto público debe crecer al 5%. 5%. Para ir cerrando la brecha. Lo ideal es que haya paridad o que esté menos por debajo el gasto. O sea, lo que pasa es que tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido es que tenemos un déficit y una deuda que ya hay que pararla. La única forma que tú tienes para parar la deuda es reduciendo el ritmo, reduciendo el déficit a través de reducir el ritmo de crecimiento. Porque si tú bajas el gasto, tú vas a generar una recesión. ¿Me entiendes? Y nosotros no queremos recesión. Pero si tú vas aumentando, ¿el gasto público va a aumentar? Sí, va a aumentar. Lo único que va a aumentar la mitad de lo que crece los ingresos públicos. Y una mejor calidad del gasto. Y una mejor calidad de gasto. Esa combinación te puede aumentar la eficiencia del gasto público, inclusive el impacto sobre el producto y la actividad económica puede crecer, porque si gastas mejor, obviamente vas a mejorar la calidad
¿Me entiendes? Para ustedes o para ti, el asunto de mantener la cotización de nuestra moneda con las divisas, con el dólar, ¿es tan fundamental o es lo número uno? No, nosotros pensamos que lo fundamental es generar empleo. Generar empleo. Claro. El hecho de que se deslice... El problema del empleo, tú puedes tener, el problema del tipo de cambio, tú puedes generar una política de creación de empleo que te genere divisas. ¿Me entiendes? Y dejar un poco que el mercado sea que se encargue. Sí, pero el tipo de cambio tú lo controlas de dos maneras. O hay un flujo de divisas al país como consecuencia de que tú estás exportando más bienes y más servicios, o ahí tenemos déficit. O tú controlas el tipo de cambio retirando pesos de circulación o utilizando tus reservas. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Miren, vamos a tratar de fomentar las exportaciones de bienes y servicios. No es posible que el ministro de Turismo, en esta crisis que tenemos del sector externo, ahora creo que es jefe de campaña. No es jefe, sí es jefe de campaña. Entonces, ¿con qué tiempo tiene ese señor para enfrentar este desafío que tenemos nosotros? ¿Me entiendes? Porque tal como está la cosa, las pérdidas que se estiman del sector del turismo es alrededor de 500, 600 millones de dólares este año. Y se da como perdida la temporada alta del 2019. Bueno, entonces hay que ir a los mercados internacionales a fomentar la demanda de los servicios turísticos de la República Dominicana. Esa es la única garantía que nosotros tenemos de que pueda tener un flujo de divisas sanas, ¿no?, que te mantengan controlado el tipo de cambio. Porque del otro modo, ¿qué está pasando? El Banco Central emite certificado, te recoge peso, te entrega un papel, pero está aumentando la deuda del banco. Esa deuda del banco te genera una pérdida cuasi fiscal. Perdón, una pérdida del banco. Eso te genera el déficit cuasi fiscal y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el gobierno tiene que transferir más recursos al Banco Central para cerrar la brecha. ¿Me entiendes? Entonces le estamos quitando plata al desarrollo para mantener un tipo de cambio por la vía inadecuada. Porque la mejor vía, ¿cuál es? Aumentar las exportaciones de bienes y servicios. Bueno, vamos a esa parte, porque nosotros tenemos el tratado que convenimos con Estados Unidos y Centroamérica. Si uno revisa, tenemos déficit con todos los socios. Con todos los socios. Y es una cosa curiosa, yo estuve revisando las estadísticas. Un país como Nicaragua, que tiene un gobierno que no es bien visto en Washington. Sin embargo, ellos siguen aprovechando el mercado norteamericano. Así es. Están exportando mucho más. Costa Rica nos ha quitado, ya produce más yuca mocana, nacionalizada puertorriqueña, que nosotros, y la está enviando a Estados Unidos. ¿En qué fallamos nosotros? Que no hemos podido incrementar la producción y las exportaciones. Somos terriblemente ineficientes. Esto es una economía muy ineficiente. Es la ineficiencia. La ineficiencia, o sea, porque... ¿Cómo podríamos nosotros aprovechar el CAFTA, incluso al margen del mercado norteamericano? Nosotros tenemos costos que no son transparentes. El problema de costo es uno. Claro, porque si tú no puedes exportar, o sea, es porque tú tienes la posibilidad de tener un mercado mundial, el mercado más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Pero si tú tienes costos asociados ¿a qué? Al costo de la energía, a la ineficiencia burocrática, al problema de la corrupción. Si alguien se está desviando, ¿quién va a pagar el dinero de la compra de la cédula en las elecciones? ¿Quién la va a pagar? La economía. Nosotros vamos a pagar. Y esos son costos que se cargan. Son costos que hacen que mi nivel de vida caiga, pero que además caiga la capacidad competitiva del país. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros no enfrentamos eso, nosotros tenemos unos costos sistémicos, lo que se llama la competitividad sistémica, o sea, de todo el país. Difícilmente el Estado puede hacer muy poco en una situación de una empresa en particular, pero sí el Estado puede hacer mucho en un sector y en la economía en su conjunto. El problema de transporte, ¿no? O este caos que hay aquí en la ciudad de Santo Domingo. Eso es un costo altísimo. O sea, si tú tienes un costo de transporte, de moverte en la ciudad. No, y las horas personas que se pierden. Eso es un costo. Terrible eso. Todo eso afecta la competitividad del país. Acaba de salir el Doing Business, que es del Banco Mundial. Pero tú me vas a hablar de eso cuando hablamos de esta pausa, Okay. que es importante.
Entonces, el asunto es que es un problema sistémico. De costos que no son transparentes y que están vinculados básicamente a la ineficiencia del Estado. Y eso es la diferencia que hay con nuestros amigos de Centroamérica, que ellos son más eficientes. Vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Miguel Seara Hatton, economista y también circunstancialmente político, nos está ayudando un poco a entender la situación de la economía dominicana, los retos que tiene y preguntas como por qué no hemos podido aprovechar mejor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el doctor CAFTA. Tú hablabas de el informe Doing Business, ¿era? Doing Business. Haciendo negocio. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué dice ese informe? Nosotros perdemos competitividad. Perdemos. Y ¿El más reciente de cuándo data? Ahora. ¿De este año? Días, sí. Acaba de salir ahora, hace como 2 o 3 días. Pero si tú te pones, el Doing Business lo que mide básicamente es digamos, lo operativo del comercio, sí, de hacer negocio. Porque tú tienes otro indicador de competitividad que es el índice global de competitividad. Sí, ahí se toman en cuenta muchísimos otros factores. Muchísimas cosas, exactamente. Este es el tiempo que te toma abrir una empresa. Es la dinámica del comercio en un país, ¿no? Sí, y de hacer negocio en un país. Sí. Y lo que te está diciendo es que nosotros estamos perdiendo posiciones. ¿Me entiendes? O sea, es que eso... A la luz de ese informe, por ejemplo, si yo vengo de cualquier parte del mundo y tengo plata y digo quiero invertir, entonces me encuentro con unos tropiezos que posiblemente yo me diga, bueno, ¿y qué yo hago en un país que me pone, lo que me pone son zancadillas? Me voy a otro que me abre la puerta. Así es. Por ahí es que anda la cosa. Así es. Y no solamente eso, el problema es que es muy difícil que que los dominicanos puedan exportar a los mercados internacionales. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso, un producto que es marca país, aunque no se le ha dicho así, que es el ron. ¿Tú has visto los supermercados llenos de rones centroamericanos? Carísimos, por cierto. De Guatemala, de muchísimos. ¿Por qué los nuestros no tienen esa facilidad o no para colocar ese producto de todas las marcas que tenemos en esos mercados? Así es, o sea, pero eso es consecuencia, otra vez, de todos los costos, de la falta de transparencia, a veces del exceso de regulación, de regulaciones que no son efectivas, porque muchas veces se crean obstáculos para cobrar, para sobornar. No es posible que la mitad de los dominicanos que haya tomado un servicio público en el último año haya tenido que pagar un soborno. Así están las encuestas, eso es lo que te está indicando. Eso no es posible. ¿Tú me entiendes? O sea, todo eso son dificultades que se crean, que imposibilitan que tú tengas... Aquí es una economía que está llena de monopolios. ¿Y quién le entre? Hay que entrar a los monopolios. ¿Me entiendes? Aunque sea ¿Es cierto eso que se dice que tenemos una economía cartelizada? Sí, definitivamente. O sea, 2 o 3 negocios son dueños de todo. Por eso que los ajustes, o sea, la economía dominicana nunca tiene ajuste de precios hacia abajo, sino lo más que puede ocurrir es que se estabiliza. El tipo de cambio puede caer. Bueno, con los combustibles yo siempre digo que fijan unos precios, pero deberían fijar un tope y hacia abajo que cada quien venda como entienda, pero aquí no se puede. Aquí no se puede. Le dieron un tiro a uno una vez que estaba vendiendo. Una colusión de precios, exactamente. Así es. Bueno, eso indica también que hacen falta unas reformas. Hacen falta unas reformas. Pero más allá de la fiscal, yo quiero decir... institucionales. Y exacto, que agilicen la economía, que la hagan más dinámica. Exactamente. Hace una revisión institucional. Y la relación, o sea, el poder político está capturado por las empresas, por el sector privado. ¿Tú no te acuerdas que hubo, en el caso de Procompetitividad, que hizo unos estudios y votaron a la gente que lo hizo? Sí. Sin ni siquiera analizar. Bueno, pero al mismo tiempo hay políticos muy cómodos con esa captura también, porque le va muy bien. Claro, le queda dinero, por supuesto. Le va muy bien. Entonces, si no rompemos eso, la probabilidad de mejorar la competitividad de la economía se reduce completamente. Bien, hay un tema que tiene que ver con tu área, porque tú eres economista, pero tiene que ver mucho porque siempre se ha hablado, eso es una discusión
de muchísimos años, cuando el presidente Clinton llegó a Estados Unidos, tenían muchos problemas en la educación y una de las cosas que él intentó mejorar fueron esas. Y mandó al señor Lister Turo que hiciera unos informes. Siempre se ha dicho del sector empresarial que nuestro sistema educativo no forma el recurso humano que demanda la economía. Así es. Y se habló un momento, bueno, del turismo, luego del sector turístico se quejaban que le formaban muchísimos gerentes y no el personal que ellos necesitan. ¿Cómo se podría trabajar esa parte? Bueno, primero para que la educación responda al desarrollo. Yo te voy a decir todavía un dato más dramático. El Banco Mundial hizo un indicador de capital humano y evaluó las expectativas de escolaridad de hoy. Un niño dominicano que entra a la escuela hoy va a durar alrededor de 11.6 años de escolaridad. De ahí es que Casi se produce la expulsión del sistema del niño. No, o sea, va a durar, Sí. ¿no? 11.6 años. Ahora, ese niño sale con un nivel de dominio de conocimiento equivalente al sexto curso. Ese es más o menos la media. O sea, suponte tú que para ponerlo simple, 12 años sería desde primero el bachillerato. Pero cuando ese niño sale, apenas tiene conocimiento para del el niño de sexto sexto año, curso. comparado a nivel internacional. Andamos Entonces, mal ahí. El primer problema que tenemos es la calidad. Eso es un problema serio. Y hemos perdido estos años, casi 8 años, hemos perdido porque tenemos el 4% y el 4% se convirtió en un formidable negocio inmobiliario. ¿Entiendes? O sea, en vez de decir, bueno, está bien, necesitamos escuela, no lo niego, puede ser, pero vamos a invertir en calidad y vamos a invertir en crear escuelas. El argumento que pone el gobierno que dice que primero se invirtió en la infraestructura y que ahora se está trabajando en para hacer negocio. Como lo de los hospitales. O sea, una mente medianamente organizada sabe que tú no puedes intervenir los 54 hospitales del país. O lo haces por imbecilidad, cosa que no lo creo, ¿no? O lo haces por mala fe, o por apropiarte lo que no te corresponde. Porque a nadie se le ocurre, si hay que intervenir, digamos, la calle de Santo Domingo, a nadie se le ocurre intervenir al mismo tiempo la George Washington, o sea, el Malecón, la Independencia, la 27 de febrero y la Kennedy. Y de paso interviene la Máximo Gómez. La Máximo Gómez. Se armaría un caos. Se armaría un caos. Bueno, por eso fue lo que crean. O sea, una gente con sentido común dice, no, espérate, déjame terminar primero el Malecón y después voy con las otras. Pero volviendo a la parte que te decía, de la necesidad de una coordinación Estado, empresa privada y instituto de formación de técnicos y profesionales. Mira, la demanda, para que no se siga en esa dispersión de esfuerzos. El tema es que tenemos una actividad económica que en promedio, no estoy diciendo, puede ser que se necesite gente muy calificada, pero en promedio no es una actividad económica que tiene una gran demanda de calificación de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, se mejora la calidad educativa, hay varios argumentos para mejorar la calidad educativa en un modelo, un país. Uno es por ideología, ¿no? Pero ya eso ha ido un poco siendo desplazado. Otro es por un problema de derechos, que digan, no, la gente tiene un derecho y vamos a mejorar la calidad educativa. Y otro es las necesidades del modelo de acumulación, ¿no? ¿Cuáles son los sectores dinámicos y qué demandan esos sectores dinámicos? Desafortunadamente, los sectores dinámicos, vamos a suponer, hubo una época que, en el caso de Zona Franca, lo que solicitaba era sastre y costurera. Sí, no, y era gente que supiera lo manual, lo más simple. Ahora, afortunadamente, hay una reestructuración de la industria y va lenta, pero va caminando, que se requiere otro tipo de personal. Precisamente en la industria, uno ha visto que las empresas que han hecho reingeniería y se han expandido, cuando requieren cierto tipo de personal, aquí, y no está mal, porque si lo necesitan, tú ves muchachos y muchachas o de Colombia o de Venezuela o mexicanos que traen. Exactamente. Porque aquí las academias no se lo forman. Pero igual lo que te decía del turismo, en estos días había unos avisos de empleo, pero requieren un nivel de técnicos que no es el licenciado ni esa cosa. Así es. Por ejemplo, los muchachos que trabajan asuntos de calefacción y mecánica diésel
tienen empleo relativamente bien pagados en la hotelería, pero no abundan los que se forman en eso. Así es. O sea, ¿No te dice eso algo de...? no, hay claramente un tema de un patrón de formación que no tiene nada que ver, de saberes que uno adquiere en las escuelas, en las universidades, que poco tienen que ver con las demandas del mercado. Y no solamente eso, ahora la tecnología te está marcando una diferencia brutal. La tecnología te está creando una barrera tremenda. O sea, Bueno, que no sabe ahora manejarse con las nuevas tecnologías de información, los contenidos digitales, está completamente fuera del mercado. Un reputado amigo médico también me decía, a él le ofrecieron la dirección de una escuela de medicina y él dijo por principio no, porque aquí lo que hace falta no es que se formen más médicos en número, ¿sí? Él dice aquí se está trabajando ya, por suerte, en algunos centros de salud, tanto estatales como privados, con unas tecnologías que se requiere personal que sepa manejar esa tecnología, tiene trabajo seguro y bien pagado, pero las universidades no lo están formando. Bueno, hay un divorcio ahí. Claro. En esa parte yo creo que habría que hacer un gran trabajo. Una reingeniería de las universidades, por supuesto. Sí. Bueno, ya específicamente con lo que tú dices del 4%, ¿ustedes lo dejarían intacto o qué harían? No, yo creo que hay que hacer una auditoría. Una auditoría. Sí. A lo que se ha gastado hasta el momento. Exactamente. Tiene que haber una auditoría. Porque tenemos que saber exactamente qué lo estamos gastando. El detalle. Porque el bulto se presta para todo, ¿no? Si tú revisas el bulto, las 8 cuentas o 7 cuentas principales del presupuesto, todo está bien. Pero tú te tienes que ir a las 6.500, 6.400 líneas de gasto y revisar una por una. Otro aspecto, Mick, que tiene que ver con algo importantísimo y tiene que ver con la economía. Hay un dinero importante ahorrado de las personas afiliadas a los planes de pensiones. De vez en cuando alguien tiene una propuesta, hay gente que tiene incertidumbre si cuando ya haya un grueso importante de personas que se vayan a jubilar, si estará esa plata ahí, si podrán efectivamente retirarse como se debe. Mira, ¿Qué se puede hacer? El problema principal de las pensiones es que el salario es muy bajito. O sea, si tú tienes que el 70% de la población recibe un ingreso de menos de 20,000 pesos, ¿no? ¿Cómo una familia de 3, 4 miembros puede sobrevivir con 20,000 pesos mensuales? Eso no le da capacidad de ahorro. Solamente pero el ahorro suponte que sea el principal proveedor que ya está viejito y se va a retirar es como con el 20% de eso. El 23% o sea, la reposición es el 23% del salario mínimo de ese momento. Sería unos 6,000 pesos y 20,000, algo así. Nada. Sí. ¿Me entiendes? Bien, pero aún eso hay interrogantes. Sí, bueno, puede haberlo porque inclusive el que compra, el que ha recibido, se ha beneficiado de ese dinero es el Estado, es el gobierno. Como el 70%, no sé, una cifra de ese orden, quizás más, está en manos del gobierno a través de los fondos de los bonos de Hacienda y de los certificados del Banco Central. ¿Y eso no es más garantía para el dueño de dinero, para el trabajador? Bueno, sería más garantía si hubiera la estabilidad de una situación fiscal más o menos manejable. En este momento, donde tenemos esta situación fiscal, es complicado. Sí. ¿Ustedes apostarían por una revisión de esa ley? ¿De cuál ley? De la que tiene que ver con fondos de pensión y salud, se ha hablado mucho de eso. Sí, sí, claro. Por ejemplo, el tema de salud, básicamente es que no se cumple la ley. Que no se cumple. Ahora mismo nos están diciendo, ahora tenemos, en el caso del subsidiado y del contributivo, por primera vez tenemos un plan básico de salud diferente. O sea, si tú eres pobre, tú eres un ciudadano de segunda, que tienes un plan básico de salud mucho menor que diferente, ¿no? Con menos, digamos, medicina, menos procedimientos. Pero aún el básico del contributivo no sirve para mucho. Exactamente. No, ¿por qué? Porque el cápita del contributivo son como 1.200, una cifra así, de ese orden de magnitud. Pero el de subsidiado son 200 pesos, ¿no? Mensuales. Es decir,
la población de 3 millones, más o menos números redondos, 3 millones son subsidiados, 3 millones son contributivos. Es decir, tú tienes que darle salud a 3 millones de personas con 7.000 millones de pesos, que es lo que tiene SENASA, y que le da un cápita, ¿no?, de 200 pesos mensuales. ¿Qué tú haces con 200 pesos? Bueno, ni para aspirina. Ni bueno, para aspirina. Bueno, muchas gracias a Miguel Seara Hatton, querido amigo, un tiempito por traerte, pero sé que tú estabas muy ocupado. No, pero tú sabes, tú me llamas y yo vengo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuándo es que ustedes van a poner el programa de gobierno? La semana que viene. Sí, ya la gente lo va a conocer, estará en una plataforma digital. Sí, son los lineamientos. Lineamientos generales. Sí, es un documento. Después, obviamente, estos documentos tienen la vocación de ser resúmenes de una página a resúmenes de 5 páginas, 10 páginas. Y abierto a sugerencias y todo. Abierto a sugerencias, a que la gente lo discuta. Pero se está haciendo en un solo documento, sí, para que la gente tenga. Pero es bueno que se exponga, porque yo creo que la transparencia es fundamental. Gente que quiere llegar a algo con una agenda medio oculta, que si ustedes dicen lo que van a hacer, para que la gente discute y le digan no, sí. Ha habido un consenso, ha participado. Y para que la gente diga si está de acuerdo o no, eso es importante. Decenas de personas. Bien, muchas gracias, Miguel Seara Hatton, y a ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento TV.